sistema a desarrollar este semestre es la historia académica de los estudiantes de una universidad. ¿El objetivo general cuál es? Es gestionar toda la historia académica de los estudiantes de pregrado de una universidad. ¿Eso qué significa? Hay que llevar un registro paso a paso de todo lo que el estudiante hace desde el momento en que se matricula por primera vez en la universidad y semestre a semestre cursan unas materias, cancela, hace validaciones, todo tipo de actividad académica, hasta que se gradúa, en el caso exitoso, o se retira por alguna razón. El sistema debe soportar un registro de todas esas actividades y entonces debe cumplir varios objetivos específicos. Por ejemplo, un elemento muy importante del sistema es el plan de estudios del programa. El otro es toda la planeación que se hace al inicio del semestre, que todas las unidades académicas deben realizar para poder que el proceso de matrícula se lleve a cabo, y después de que el proceso de matrícula y de ajuste se lleve a cabo, pues durante el semestre está lo normal de hacer evaluaciones, de ingresar notas parciales, de permitir cancelaciones de notas finales, hacer evaluación de los profesores en los cursos. Y una vez se cierra el semestre, pues entonces se necesita toda la información general de estadísticas de lo que ocurrió en ese semestre para poder tomar decisiones y planear académicamente los próximos semestres. Por supuesto, también el sistema debe soportar todo el proceso de grados. El primer módulo, gestión del plan de estudios, lo que contempla es la gestión de facultades, escuelas, institutos, departamentos y los planes de estudio. Un plan de estudio es construido por un comité de carrera o comité de currículo, pasa por unos filtros de la facultad, de la universidad y del Ministerio de Educación, quien es el que al final del tiempo dice si es válido o no. Y entonces le da la potestad a esa institución para que ofrezca ese programa a la sociedad. El módulo contempla pues entonces la gestión de esas cosas, consultas, modificaciones, etcétera, de tal manera que al final de cuentas los planes de estudio queden correctos allá, con un montón de condiciones que tienen, clasificaciones, números de crédito, número de materias, etcétera, para que el estudiante cuando se matricula y es asociado a un plan de estudios de eso, que puede tener varias versiones, y complete ese plan, pueda pedir grados en ese programa académico. El módulo de ingresos y reingresos. Este módulo del sistema agrupa las características funcionales orientadas a habilitar el registro de los estudiantes para el ingreso por primera vez a la Universidad de Antioquia después de presentar su debido examen de admisión, y gestionar también los reingresos y cambios de programa a que haya lugar. Hay algunas consideraciones iniciales sobre este módulo. La primera es: se simplifica el proceso de inscripción a la universidad y se considera inicialmente el ingreso a la universidad con la asignación de un programa académico y su respectiva versión de pensum. En este caso, se recomienda hacer el ingreso a la última versión activa de pensum de cada programa. Y se omite el proceso de liquidación y facturación, que podría ir en otro módulo distinto. Se incluye dos aspectos importantes en este módulo. El primero es registrar el ingreso a la universidad, haciendo el respectivo registro de los estudiantes con toda su información y su asociación al programa académico y su versión de pensum matricular. Se debe tener en cuenta que hay programas académicos que funcionan, por ejemplo, en modalidad presencial y virtual, y es necesario que el estudiante seleccione el tipo de modalidad donde se va a matricular. Por otro lado, la gestión de los reingresos consiste en incluir todos los reingresos desde que el estudiante cumpla los requisitos. También, si existen estudiantes visitantes, también se hace un proceso también muy similar de registro de ingresos por primera vez a la Universidad de Antioquia. El módulo de programación del periodo académico es uno de los módulos más importantes de este sistema de información. Aquí se agrupan las características funcionales orientadas a que se puedan configurar tanto calendarios académicos, aulas, grupos,
asignación de los respectivos docentes, y con ello se pueda facilitar la generación de la oferta académica para un semestre académico y que se debe realizar antes de la respectiva matrícula. Hay varias consideraciones iniciales a tener en cuenta sobre este módulo. El número uno es la creación de calendario académico. En este caso, se crea un conjunto de fechas que están previamente validadas por la Vicerrectoría de Docencia y la Oficina de Admisiones y Registro hace el respectivo cargue de ese calendario en el sistema. Ese calendario está compuesto generalmente de una fecha inicial y final de tanto de matrículas, de los periodos de ajustes de matrículas, de las clases, de la terminación oficial del periodo académico, de las evaluaciones, de las fechas de habilitaciones y homologaciones y otras que se consideren. Es importante también tener en cuenta que es posible la creación de varios calendarios académicos para un mismo periodo, como lo hace, por ejemplo, la Facultad de Medicina. También hay otro elemento muy importante a tener en cuenta, y es la creación de los grupos de materias. Esto generalmente lo realizan los jefes académicos de cada programa. En este caso, se hace la creación de todos los grupos con unos cupos máximos que están avalados primero por los aforos de los espacios, por ejemplo, laboratorios o salones, o en su defecto también tener en cuenta que pueden haber aulas virtuales. También se define el tipo de periodo que se puede dar un determinado curso, por ejemplo, si es semestral, si es trimestral, bimestral o por mes, según sea el caso. El tipo de sede donde se va a ofertar el curso, por ejemplo, si es en la sede principal acá en Medellín o en regiones. También se asignan todas las aulas y los horarios. En este caso, se debe tener en cuenta que no existan cruces de horarios sobre aulas que estén ocupadas en ese momento. El sistema debe ser capaz de detectar y avisar sobre este posible cruce. También es posible que se creen algunos cursos espejos. Quiere decir que, por ejemplo, si un programa como Ingeniería de Sistemas tiene la versión 3 y la versión 4 y 5 activas, de los cursos tienen diferentes códigos. En ese caso, se crea un código para un curso. Para el proceso de matrícula, además de que hay un calendario establecido para cada unidad académica, se definen unas tandas, o sea, grupos de estudiantes que pueden hacer al mismo tiempo su matrícula. Entonces llega el día de realización de la matrícula y por supuesto allí entonces a cada estudiante se le hará una oferta de cursos que está basada en los cursos que se abrieron y se ofrecen ese semestre, pero solo limitada a aquellos que puede ver porque cumple los prerequisitos académicos. El estudiante realiza la matrícula teniendo en cuenta pues, restricciones de cupos y de horarios. Una vez finaliza la matrícula, viene un periodo de ajuste donde el estudiante solicita cambios en la matrícula. Este periodo, pues las materias que se cancelen no quedan registradas como cancelaciones dentro de su historia académica, pero cada solicitud de ajuste que se realice requiere de una aprobación. Si la matrícula es del tronco común, entonces la dirección de la unidad académica, sea el caso de la vicedecanatura, se encarga de hacer esa aprobación. En otros casos es el jefe del programa o la dirección del programa quien se encarga directamente de aprobar esos ajustes. Una vez finaliza el proceso de ajuste, diríamos que ya termina lo que se considera todo el periodo de matrícula, si se da inicio. El estudiante tiene la opción de cancelar cursos durante el desarrollo del semestre o cancelar completamente el semestre. Cada uno de estos procesos tiene una serie de requerimientos o de reglas de negocio a cumplir. La cancelación de cursos, pues entonces hay que basarse en el reglamento estudiantil para, por ejemplo, establecer cuántas cancelaciones puede realizar el estudiante de un curso, del mismo curso, cuál es el mínimo de créditos con el que debe quedar matriculado, si hay un régimen de prerequisitos que debe cumplir, entonces no le permite cancelar un curso, sino que tendría que cancelar los dos. Además, pues de su situación académica y el momento del semestre en que se realiza la cancelación del curso, porque no se puede hacer en todo momento, excepto cuando por regla se define una situación especial en ese semestre que también habrá que contemplarla. O sea, hay cancelaciones que están regidos por el régimen del reglamento estudiantil y hay situaciones en que
las autoridades universitarias definen facilitar entonces la cancelación de cursos. Para la cancelación de semestre, además de todos los requisitos que debe cumplir el estudiante, digamos en términos de que debe cancelar una por una todas las materias o conseguir aprobación de todas las materias, hay una serie de pas y salvos que también deberá conseguir, lo que le permiten entonces finalmente cancelar el semestre y que se haga efectiva esta cancelación. Cada una de estas solicitudes pasa por varias instancias. Por ejemplo, la cancelación de un curso, en primer lugar es el profesor del curso el que la aprueba, después va a la vicedecanatura y allí se le da el visto final, y la cancelación del semestre pues debe pasar también por el jefe del programa y también va a la vicedecanatura, donde finalmente se aprueba la cancelación. El módulo de gestión de notas es un módulo del sistema de información que contiene las funcionalidades orientadas a la gestión de las notas de los estudiantes en los cursos matriculados durante un semestre, permitiendo la definición de la lista de clases por parte del profesor, el registro y consulta de notas tanto por el profesor como el estudiante, y el cálculo de las notas finales y la situación académica en la que quede cada estudiante. Hay algunas consideraciones iniciales a tener en cuenta en este módulo. La primera es realizar consulta de notas por parte del estudiante. La gestión de las listas de clases, que puede incluir descargarlo en algún archivo, por ejemplo un archivo plano, en un archivo de Word o en un archivo de Excel o incluso un PDF. Gestionar las notas, que permite definir cuánto es el número de evaluaciones que va a tener cada curso junto con sus porcentajes. Ingresar las notas o sobreescribir las notas si es necesario, y cuando se ingresa el 100% de estas notas se pueden hacer las respectivas correcciones dentro de las fechas que estén avaladas por la facultad. Además, según el calendario, ya se puede cerrar ese proceso de corrección y se puede pasar a un proceso manual a través de un formato en papel. Y luego debe tener el visto bueno de la vicedecana o el vicedecano de turno. Por otro lado, está el cálculo de notas finales y la situación académica. En este caso, cuando se hace un cálculo de las notas, se puede automáticamente cambiar el estado según el promedio del semestre que se calcule a través de este sistema. Una vez se haga el cierre del periodo académico, el sistema MARES, en este caso, hace una actualización de todos los estados en los que queda el estudiante. También se hace un cálculo del promedio acumulado de cada estudiante y se calcula la situación académica. Por ejemplo, la situación académica de un estudiante que curse y apruebe todos sus cursos puede quedar en situación normal. Si tiene un promedio superior a 4, puede ser sobresaliente. Pero si pierde algún curso o queda con un promedio tanto del semestre como acumulado menor a 3, puede existir el riesgo que quede en periodo de prueba o en insuficiencia académica. El módulo de evaluación de cursos por parte del estudiante consiste en permitir generar formatos de evaluación dinámicamente por disciplina, con diferentes tipos de preguntas. También que el estudiante pueda responder la evaluación y finalmente mostrar reportes de análisis de dicha evaluación. El último módulo que requerimos construir lo vamos a llamar grados. Es un proceso en el que se debe chequear que el estudiante haya cumplido con absolutamente todos los requisitos plasmados en el plan de estudios en la versión en la que él está matriculado para que él pueda solicitar el proceso de grados y la universidad le pueda emitir un título que lo acreditará como profesional en ese programa académico. En sí es revisar la historia académica del estudiante y cotejarla contra las condiciones previstas en el plan de estudios. Adicional,
hay unas condiciones de tipo administrativa, que esté a paz y salvo con la biblioteca, con los centros de documentación, que no deba nada a la universidad por matrículas, etc. Y con base en eso se le pueden entregar certificados, como por ejemplo, que le falta solamente la ceremonia de grados, o que está próximo, o que ya se graduó. Y luego de eso él va a poder ver cuál fue su título y cuál fue su acta de grado. Como apoyo a la gestión de la vida académica de la universidad, se requiere un módulo de analítica que entregue información para la toma de decisiones. Solo a manera de ejemplo, aquí hay algunas gráficas deseables. Aquí, por ejemplo, se muestra la demanda semestre tras semestre que ha tenido en la universidad de aspirantes y se nota en qué momentos ha crecido o decrecido. Y este es el número de matriculados también por semestre y la evolución en el tiempo. Aquí, por ejemplo, hay un reporte de cómo para cada programa de ingeniería el número de inscritos por programa, incluyendo todos los programas de pregrado, y se pueden tomar conclusiones como, por ejemplo, que tanto está creciendo la demanda de virtual o de presencial. Incluso esta gráfica se podría hacer para varios semestres. O acá, por ejemplo, en esta que es muy interesante, está un análisis de deserción y de graduación. Entonces nos dice que, por ejemplo, hay un 60%, el 60.9 de las deserciones se dan en los primeros 4 semestres, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, nos dan el tema de la graduación o retención, nos dice que hay un 63% de estudiantes que se toman más de 10 semestres para graduarse, y nos dice cuántos semestres en general se toman los estudiantes en un periodo de tiempo que se hace el análisis. Aquí hay un análisis de más de 10 años. Por ejemplo, hay casos de estudiantes que se gradúan con menos de 10 semestres y es porque se trasladaron de un programa a otro. Pero en general lo que se necesita es un módulo de analítica que se puede llevar a nivel de curso, a nivel de facultad, a nivel de programa, que permita tomar decisiones a las diferentes autoridades académicas. El módulo de cambios de versión y homologaciones de este sistema agrupa las características funcionales orientadas a que se puedan gestionar las homologaciones de los estudiantes, los reconocimientos de las diferentes materias y el análisis del impacto en el cambio de versión de los diferentes planes de estudio en la historia académica de cualquier estudiante de la universidad. Generalmente esto se hace antes de hacer la publicación de la oferta de matrícula. Aquí se manejan dos consideraciones iniciales. La consideración número 1 es relacionada con la gestión de la clasificación y reconocimiento de materias u homologaciones. En este caso, si un estudiante ha cursado exitosamente en otro programa de la universidad algún curso que esté relacionado con la carrera, simplemente pues hace la solicitud y siempre y cuando tenga igual número de créditos o igual o superior número de créditos, puede hacer la solicitud de reconocimiento. En cambio, en las homologaciones generalmente se hace cuando los estudiantes han realizado y aprobado cursos en otras universidades en donde deben cumplirse dos criterios. El número 1, que sean cursos que estén relacionados con la carrera, que tengan pues una similaridad en contenidos del 80% o superior a los cursos que quieren homologar en la universidad. Y segundo, que tenga igual o superior número de créditos a los cursos que quiera homologar aquí. Luego de eso, se asigna la evaluación de estos reconocimientos y de estas homologaciones a un profesor evaluador que simplemente revisa y verifica que se cumplan estos criterios y posteriormente se hace la aprobación por el sistema. La otra consideración también tiene que ver con el cambio de versión de Pensum. En este caso, generalmente se da cuando los estudiantes hacen reingresos al programa. Por ejemplo, un estudiante hace un reingreso en el siguiente semestre al programa de Ingeniería de Sistemas y en este caso se ubica al estudiante en la última versión actual del plan de estudios. En este caso, por ejemplo, en sistemas sería la versión 5.
Hay casos especiales donde, por ejemplo, si un estudiante está, por decir algo, en la versión 3 y lleva, por ejemplo, el 90% de los créditos válidos en esa versión, generalmente no se le hace cambio de versión de Pensum. En este caso se conserva la misma versión porque ya sería que viera los últimos cursos antes de graduarse. Entonces, en este caso, se debe tener muy en cuenta los criterios de cuántos créditos válidos tiene el estudiante, si es necesario que haga solicitud de cambio de versión o no, eh, y otros elementos a considerar. También es posible que el estudiante por su cuenta haga también una solicitud de cambio de versión que debe ser avalada por el comité de carrera y luego posteriormente autorizada por el comité de asuntos estudiantiles del consejo de la facultad, ya sea el consejo para modalidad virtual o para modalidad presencial.